Cada día que pasa, la investigación del Ministerio Público de la República Dominicana cobra más importancia sobre el caso Odebrecht. Las aristas que van surgiendo e incluso la discusión pública y política que va desarrollándose en República Dominicana ya está incluyendo hasta el financiamiento de las campañas electorales. Hay preocupación, por un lado está el gobierno, por otro lado está el Partido de la Liberación Dominicana, que se sabe ya que el comité político en algún momento ha discutido la construcción de obras del Estado por parte de la corporación Odebrecht. ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Cómo le va en la investigación? El procurador, Jean Alain Rodríguez, ha dicho que está avanzando en la investigación y que ahora hay supuestamente una campaña que quiere hacerle daño. Y sobre esto no se ha identificado, pero dice que son empresarios y políticos. Queremos conversar en esta ocasión con el abogado penalista Félix Damián Olivares, reconocido por su participación hace algunos años en organizaciones de la sociedad civil como Finjus, de la que fue su vicepresidente ejecutivo. Gracias, Félix Damián, por estar con nosotros y queremos escuchar tu punto de vista sobre el desarrollo durante aproximadamente 4 meses de la investigación en República Dominicana del Ministerio Público sobre los sobornos admitidos por la empresa Odebrecht. Gracias por la invitación y para mí es un placer poder compartir con los seguidores de este espacio. ¿Y tú qué dices? Este caso yo creo que es un parteaguas, es decir, es una especie de se abrió el Mar Rojo. Yo creo que marca un antes y un después. No solamente por los volúmenes, sino por de los valores involucrados, sino por la extensión, la permanencia y digamos, todo lo que a través de Acento nos hemos enterado y de las documentaciones y las fuentes desde Brasil y lo que hemos visto, cuál ha sido, digamos, el comportamiento de las autoridades. Este caso, por su extensión, por su intensidad, por sus implicaciones, marca un hito. Ya. Y la sociedad, por primera vez, digamos, se ha expresado y ha habido todo, digamos, cuando la gente dice, ya basta. O como dirían los norteamericanos, enough is enough. Ya. Okay. Mucho es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Se le atribuye al Ministerio Público, y sabemos que pudiera estar caminando sobre papel de arroz, o para ser más gráfico, en una tela de araña. Una tela de araña. En una tela de araña. Muy delicado, ¿no? En todos los sentidos. Y estamos hablando de que una empresa transnacional de manera calculada orquestó toda una trama, porque está el caso Petrobras, el Banco de Desarrollo de Brasil, de Desarrollo Social del Brasil, el Bandés, y todo lo que vino a raíz de la operación Lavallato, y todo el tema ya operativo de Odebrecht, el financiamiento de campaña, la asesoría política, el adelantar fondos para ganar campañas, y eso no era ingenuo ni inocente, sino que tenía con miros, era una especie de soborno anticipado. Es decir, que son todas las implicaciones, y por el otro lado está lo que algunos quieren interpretar como una competencia, que esto es culpa de los americanos. Es decir, que los americanos tienen un tema que concurre, que es el de la competencia, porque Odebrecht estaba desplazando las empresas norteamericanas de América Latina. Pero esa es una excusa, a fin de cuentas, porque si no hubiese habido fundamentos para las persecuciones, en Brasil no las hubiesen iniciado. Es decir, no es algo que se articula o se monta en el aire. Ya. Entonces, y en Brasil ha habido consecuencias. Sí, claro. Muchas consecuencias. Principales empresarios del país presos, sancionados. Políticos, congresistas. Bueno, aunque no relacionado con el tema directamente, una presidenta destituida y los líderes principales perseguidos. Eso es decir, es todo un mare magnum, un terremoto
digamos, si se quiere, una marejada que ha cambiado la perspectiva de la forma de hacer políticas en nuestros países. Así es. Y las debilidades institucionales se ponen en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que pudiéramos decir muy brevemente? Yo creo que el Ministerio Público en la República Dominicana y el doctor Jean Alain Rodríguez, que es un joven profesional brillante, que ha tenido una participación política, pero que ahora está representándonos a todos y a todas en función de ese ministerio, de ese servicio social. La palabra ministerio viene del latín ministere, que significa servicio. Entonces, ministere público, lo que significa es servicio público. Es decir, el Ministerio Público es un servicio público del cual se tienen las expectativas de que cumpla con el mandato que se le atribuye, que es hacer cumplir la ley. Y tal como se ha anunciado, y esperemos que no sea mera retórica, caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque sabemos que esta no es, si se quiere, una situación común y corriente. Estamos hablando de sectores de poder que han tenido permanencia a lo largo de los años. Sí. Todo el mundo que ha vivido aquí, que tiene un mínimo de conocimiento, recordará la versión del llamado hombre del maletín. Sí. O sea, y está aquí plenamente identificado la situación. Entonces, ¿no te sorprendería que fuera cierta la denuncia del procurador de que hay una conspiración en su centro? No, a mí no me sorprendería. No me sorprendería. Lo que va a poner en juego es la capacidad del doctor Rodríguez de resistir esas presiones y no hacerle caso. Es decir, poco importa lo que puedan estar articulando algunas personas a través de las redes sociales, las especies. Pero no es eso, lo que le está diciendo son empresarios y políticos que están conspirando para hacerle fracasar o para hacerle daño a él, por la investigación que encamina. ¿Y de qué manera le pudieran hacer daño? Si él es un funcionario público que está en la cúspide del Ministerio Público, que tiene todos los resortes de poder que la ley le confiere para hacer la investigación, y cualquier persona que trate de obstruir eso, entonces que lo persiga por encubrimiento. En Brasil, Lula fue sometido a la justicia por obstrucción a la justicia, por unas reuniones que tuvo y por unas indicaciones que dio para impedir que se interrogara a otra persona. Correcto. Que tenía más datos. Hay quienes han, digamos, aunque la noticia, cuando se dio a conocer y la reflexión que hizo, o la denuncia, porque a mí esa parte de que el Ministerio Público denuncie no me parece adecuada, ¿no? Apropiado, sí. Porque el Ministerio Público no está ahí para denunciar, está para actuar. Para actuar, sí. Y lo que yo pudiera decir con relación a eso es que no dudamos que exista un pacto de impunidad, que haya sectores que estén interesados en las diferentes formaciones políticas en que habrían participado. Cuando digo formaciones políticas me estoy refiriendo PRD, PLD, PLDech, porque ahora ha surgido un grupo político, digamos, PLDech. Es decir, ¿qué significa eso? Eso es el PLD que se ha involucrado con Odebrecht. Es decir, esa situación es la que hay que sortear, y yo creo que esta es una oportunidad magnífica para que los sectores digamos, que son fieles al legado del profesor Juan Bosch dentro del PLD, y los sectores que concurrimos a la idea de que hay que superar esos lastres institucionales de la corrupción, la impunidad, aprovechen y que se produzca una, digamos, si se quiere, mandar al retiro a aquellos políticos de la política, de la vieja política, aquellos que tienen una visión patrimonialista del Estado. Bien, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Félix Damián Olivares, y quisiera que entráramos en el segundo segmento, en la parte de la investigación propiamente que hace Jean Alain y el Ministerio Público y los procedimientos que se están utilizando. Correcto. En un momento retornamos con Félix Damián Olivares. Félix Damián Olivares, en casi 4 meses el Ministerio Público parece haber avanzado
en la investigación. Pero hasta ahora, como tú has dicho, el Ministerio Público tiene que accionar, tiene que actuar. Y no hay hasta ahora ninguna actuación más que interrogatorios o entrevistas, porque se dice que son entrevistas. Ahora están haciendo unas a Reinaldo Pared, a Cristina Lizardo y a Tommy Galán, un senador, jefe de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. ¿Cómo ves tú esta investigación? Como abogado penalista y conocedor. Yo señalaba, por lo que uno conoce desde fuera, no digamos de las interioridades, porque las investigaciones son conducidas con discrecionalidad, con reserva. Yo creo que se empezó a construir el techo, la casa por el techo y no por la zapata. Me explico. Voy a tratar de explicar y que se entienda. Yo entiendo primero que la figura jurídica, la herramienta básica para esta investigación, un caso complejo, de entrada es un caso complejo, sí. De entrada es un caso que señala o indica o nos remite a la probabilidad de que personas con privilegio de jurisdicción, es decir, personas aforadas, estarían dentro del cuadro de los investigados. Yo entiendo que el Ministerio Público, planteada ya la confesión de la compañía de que hubo soborno de Odebrecht, de que había dado sobornos por el orden en República Dominicana de 92 millones de dólares, partiendo de ese hecho y existiendo la voluntad explícita de llegar a un acuerdo, ya que Odebrecht ha sido procesada por los mismos hechos en otras jurisdicciones que iniciaron primero, tanto en Brasil como en Estados Unidos, que llegaron a un acuerdo, era plausible que aquí se llegase a un acuerdo con Odebrecht. Yo no estoy opuesto a que se llegase a un acuerdo, pero ¿de qué manera? Como se hace en los países donde hay ya una práctica con relación a esto. Usted firma un acuerdo de inmunidad provisional. Y me explico. Es lo que le llaman un proffer agreement, los norteamericanos. Entonces, usted da la información completa, usted se compromete a decir toda la verdad en todos sus detalles. Entonces, ya usted habiendo obtenido toda la información, no los contras. Eso es lo que se hizo en Brasil con las delaciones premiadas, correcto, con todo el que ha hecho. Pero usted, después que usted tiene las delaciones en todo detalle, entonces usted hace, digamos, mueve un poco el panal, para decirlo así. Entonces, usted toma todas las medidas cautelares que correspondan con relación a las personas denunciadas por Odebrecht, interviene cuentas, etcétera, pero para ello le solicita previamente a la Suprema Corte de Justicia, para que no se cometan los errores que se cometieron en los casos que fue objeto de la decisión en el caso de Félix Ramón Bautista Rosario, de que el Ministerio Público actuó sin tener órdenes de jueces para intervenir cuentas o para verificar o obtener informaciones de transacciones, etcétera. Allí donde excusa. pero es un tema de trámite. Ya. Entonces usted no puede dañar su propia investigación. Bien, okay. Entonces tiene que, habiendo hecho esto, usted reúne todo y contrasta las informaciones. Y entonces busca dentro de las otras personas otros arrepentidos. Ya. Y ya cuando usted puede completar todo el cuadro, entonces usted decide a quién va a acusar y con quiénes va a ratificar el acuerdo. Porque si resulta que se verifica que la información que ha dado Odebrecht es incompleta o es falsa o pretende encubrir a algunos y hundir a otros, entonces usted les rompe los papeles, como se dice en el argot corriente. Es decir, usted rompe el acuerdo y no firma el acuerdo definitivo, que es entonces el que usted hubiese llevado ante el juez. Pero aquí empezaron al revés. Aquí quisieron hacer el acuerdo sin la colaboración previa. Y hay quienes dicen, bueno, pero es que Odebrecht es un actor principal, no es un actor secundario en todo esto y por vía de consecuencia no se puede beneficiar de una delación premiada. Eso es relativo. Es relativo porque en lo que interesa a República Dominicana es que sus instituciones, no las extranjeras, porque siempre habrán sobornadores internacionales. Claro, sí. Ahora, si usted tiene un cuerpo de funcionarios
y de políticos y de legisladores que no participen del trámite del hombre del maletín y que no tomen acuerdos lesivos al patrimonio público, tomando préstamos a sobreprecio o sobrevaluados y que entonces todos pagamos con nuestros impuestos. Si no existieran esas cosas, ninguna empresa pudiera sobornar. O sea, lo que a nosotros nos corresponde es tener una burocracia que sea íntegra, honesta. Pero en este caso entonces, el procurador comenzó con el interrogatorio a los representantes de Odebrecht. ¿Por ahí fue que comenzó? Sí, sí comenzó, pero entonces, pero aparentemente o no tiene toda la información, es decir, ellos quisieron condicionar el acuerdo a la cooperación a que haya el acuerdo previo. Hay un acuerdo. Y es al revés. Tenemos el acuerdo, es un acuerdo provisional y cuando yo verifique que la colaboración que tú me estás dando es válida, es verdadera, es verificable y se corresponde con la verdad, es decir, va a ser eficaz, entonces yo... Pero ese acuerdo tenía que ser, ese acuerdo provisional que tú mencionas, debía ser ratificado por un tribunal. No tiene que ser porque el acuerdo que se firmó tenía que ser ratificado por un tribunal y evidentemente Odebrecht pedía que fuese ratificado, pero exigía también quitar la responsabilidad penal y quitar la responsabilidad civil. Parece, por lo menos, eso es lo que parece, que ellos no querían ningún tipo de responsabilidad penal ni civil. Pero vamos a ver, la parte de la responsabilidad penal es golpearte en la parte del cuerpo que más te duele, porque estamos aquí hablando de que con relación a Odebrecht lo que hay es un delito económico, básicamente, y que se va a solucionar a través de una multa, es decir, recuperación de parte del patrimonio. Pero al mismo tiempo, el Ministerio Público, que excluía el tema de los aspectos civiles de las sobrevaluaciones, lo que tendría era que haber tomado las precauciones para hacer auditorías técnicas, financieras y legales de todos los contratos. De cada una de las obras. De cada una de las obras y de cada una de las adjudicaciones de obras, de los contratos. Eso es lo que procedía. Lo que pasa es que hemos empezado al revés. Habrá que ver cómo fue la discusión, pero yo entiendo que las discusiones no se pueden dar en las condiciones de la empresa. Tienen que darse en las condiciones del Estado Dominicano. Del Estado Dominicano a través del Ministerio Público. A través del Ministerio Público. ¿Y qué va a pasar con el caso del acuerdo rechazado en su validación por el juez coordinador de los juzgados de instrucción? Es que yo entiendo que el magistrado no debió llevarse ante el magistrado Alejandro Vargas, porque para mí, de entrada, eso es una inocentada pretender que ese es un caso de jurisdicción común, de jurisdicción, digamos, de personas que no tienen jurisdicción privilegiada. Ese es un caso que debió ir ante la Suprema Corte de Justicia. Tenía que ir ante la Suprema Corte de Justicia, pero después, es decir, usted solicita, me explico, usted solicita la designación de un juez de la instrucción especial para que acompañe al Ministerio Público en aquellas autorizaciones o diligencias que requieren autorización jurisdiccional. Eso es lo que tenía que hacerse. Ir adelantando. El acuerdo se da a conocer al final. No tiene por qué darse a conocer al principio. De hecho, eso se hace totalmente reservado. Es que en los países en donde se aplica este instituto, muchas veces los coimputados o los sospechosos no saben quién es que está cooperando. No saben, cierto. No lo sabe, pero aquí no, aquí. Y entonces montamos una especie de pasarela en donde usted ve desfilando a los indagados como si fueran una alfombra roja. Sí, digamos, y eso a mi modo de ver, yo creo que se necesita un poco más de energía. Bien, vamos a ver el otro aspecto entonces. Quisiera, Félix Damián Olivares, cuando retornemos en nuestro último segmento, cómo se puede reconducir el proceso que ha llevado hasta ahora el Ministerio Público. En un momento retornamos. Félix Damián Olivares, ¿cuáles son las posibilidades que tiene Jean Alain Rodríguez y el Ministerio Público de reconducir esto y retomar como el control? Porque uno tiene la impresión de que todo está en pañales todavía. Mira, yo creo que el Procurador General de la República, que se estrena en esta función, a pesar de que es un abogado de mucha experiencia en litigios, en materia empresarial y también penal, porque su oficina... Pero fue civil, básicamente.
yo creo y negocios. que debe reforzar sus equipos y todo lo que tiene que ver en la materia económica, los delitos financieros y retomar por la zapata, digamos, por la varilla inicial todo el proceso. ¿Tiene tiempo para eso? Yo creo que sí. Hay presión política muy fuerte. El Estado Dominicano, el gobierno del presidente Danilo Medina tiene mucha presión. Esa presión, las presiones políticas y sociales no tienen por qué condicionar la prisa. Es que se entiende que se busca impunidad. Ahora, lo que tiene que despejar esa duda mediante acciones precisas, puntuales, que reconduzcan la investigación a la idea de que se va a hacer justicia, de que se va a hacer caiga quien caiga. Entonces, ¿qué necesitaría? Fortalecer los equipos de investigación. Nada impide, por ejemplo, que el Procurador General de la República no es que sea sustituido, sino nada impide que sea asesorado, por ejemplo, por personas como Francisco de la Nese, que fue Procurador General, Fiscal General en Costa Rica, sí. Roberto de Michele, experto anticorrupción de Argentina y que trabajó con Luis Moreno Campos. Nada impide que esté Ricardo Mendaña, especialista argentino también. Pero yo no creo que, por lo menos la percepción que se tiene, que el Estado Dominicano ni el Ministerio Público quieren a nadie del exterior. No, pero aquí. Equipos asesores. Hoy, ya es mucho con lo de Brasil. O en República Dominicana, utilizar acusadores adjuntos, pero no esperar al momento de formulación de la acusación, sino integrarlos a este momento, y tenemos experiencias históricas. Pero la impresión que se tiene es que Abel Rodríguez del Orbe, sí, y Ramón Tapia Espinal fueron parte en el proceso contra Salvador Jorge Blanco y toda aquella, lo que fue las acusaciones del año 1986-87. Sí, es decir, tenemos experiencia en ese trámite, y eso no estaba previsto. La legislación no lo prohibía, y aquí la legislación prevé que son los acusadores conjuntos. Es decir, se necesita fortalecer el equipo, porque no es que se trate de jóvenes, los que estén en el PETCA, la buena amiga Laura Guerrero Pelletier y los demás jóvenes que están allí, que le acompañan, pero es que este es un mega caso, es un macro caso, y por la importancia que tiene, no se deben escatimar esfuerzos y ser humildes, porque se puede ser humilde en reconocer las propias limitaciones. Pero hasta ahora ni siquiera se conoce el equipo de la Procuraduría que está en eso. El PETCA y el Procurador son... Y de hecho, por ejemplo, el Ministerio Público no tiene por qué estar sujeto a las conclusiones de una comisión ad hoc que prácticamente colide con las funciones del Ministerio Público. La designada por el presidente. La designada por el presidente. Para Punta Catalina exclusivamente. Que yo creo que ha sido un error desde el punto de vista político. Lo que tenía que hacerse, es que el Ministerio Público reconduzca sus acciones a los dictados de la ley. Pero dicen que esa comisión le va a entregar sus resultados al Ministerio Público. Sí, pero a mí me parece impropio el que se establezca una comisión paralela, sobre todo con las características que tiene esta comisión y los cuestionamientos que se plantean. Porque si no tiene un efecto concreto, si no es un efecto de tipo político, de despejar ciertas dudas, no tiene sentido de que haya estado actuando y que estén diversificando recursos por esta comisión, cuando eso institucionalmente le hubiese correspondido al Ministerio Público. ¿Tú crees que es una sustitución del Ministerio Público? Es un esfuerzo paralelo que a la postre es superfluo y estéril, porque no va a cumplir ninguno de los fines, ni el fin técnico, ni el fin, porque técnicamente no son peritos designados conforme las reglas procesales, y políticamente tampoco va a tener ningún efecto. ¿Tú crees que el Procurador General de la República está haciendo a la vez su propia investigación sobre Punta Catalina? Yo creo que sí, de hecho yo quiero confiar en la palabra de este joven profesional, porque el mundo va más allá del 2020, del 2024, va más allá de esta coyuntura. Yo creo que la clase política patrimonialista tiene que poner sus barbas en remojo, que la población tiene que seguir manteniéndose vigilante,
que se pueden hacer pedimentos racionables y razonables para que no haya un pacto de impunidad. Ya. Eso es y el hecho de que el procurador no haya ni siquiera llamado a Leonel Fernández o a Hipólito Mejía, por ejemplo, que en esos dos presidentes hubo contratos que se hicieron. Uno solo con Hipólito y la gran mayoría con Leonel. Leonel ni siquiera ha hablado de esto. Yo creo que cuando el Ministerio Público tenga todo su circuito armado, si hace los de las delaciones premiadas tal como hemos dicho, y construye todo, la gente diría su muñeco, ve todo cómo está, entonces sí, esas contrataciones, esas tentativas, ese manejo fraudulento, traspasaban las puertas de los despachos presidenciales, iban más allá, y iban en el entorno mismo, entonces llega el momento de dar jaque mate. Ya. Así es como debería ser, pero él debe, su estrategia no debe empezarla por el rey, porque antes de eso tú tienes que sobrepasar los peones, las torres, los caballos, los alfiles y a la reina. Esto en el caso de, digamos, el ajedrez. El ajedrez. Es decir, tiene que haber lo que se llama una investigación penal estratégica. Ya. Y bueno, muchas gracias a Felia Damián Olivares. Hay muchísimas cosas que quisiera preguntarle, pero se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por tu punto de vista, Felia Damián, sobre estos criterios técnicos y jurídicos que son importantes para que el Ministerio Público pueda realizar, mantener y avanzar en su investigación sobre la corrupción que ha sido admitida, por lo menos en la parte de soborno, por la compañía Odebrecht en los contratos que ha tenido en República Dominicana. Muchas gracias a ustedes también por la compañía.